En el presente video expondremos la situación actual de la democracia frente a la pandemia del COVID-19, desde diferentes enfoques de la ciencia política, las relaciones internacionales, incluyendo análisis históricos y del Estado. Frente a la crisis generada por la pandemia, distintos estados de Latinoamérica han recurrido a ejecutar leyes y acciones en pro de la preservación de la vida de los ciudadanos. Tales soluciones deben guiarse, como dice Lodge, hacia el despliegue de todo un conjunto de tecnologías, prácticas, estrategias y racionalidades políticas que tienen como objetivo el gobierno de la vida. En este sentido, podemos entender el concepto de biopolítica propuesto por Foucault, en el cual explica que los gobiernos tienen como objetivo principal proteger la vida del hombre, lo cual se ve evidenciado en las decisiones tomadas por los gobiernos frente a las ocupaciones de las UCIs, donde se han visto obligados a decidir qué personas ingresan bajo un criterio de quienes tienen mayor posibilidad de recuperarse. A su vez, se ve reflejado en la implementación de medidas de bioseguridad como las cuarentenas obligatorias, que en algunos de los países latinoamericanos han sido de las más duraderas en el mundo, y el distanciamiento social y los toques de queda, los cuales afectan ciertos derechos y libertades de los ciudadanos que deberían de ser garantizadas en los estados de derecho con regímenes democráticos. En esta situación nos encontramos con una dicotomía entre la toma de medidas de protección de los ciudadanos frente a los problemas económicos que éstas conllevan. Por ejemplo, la cuarentena obliga al cierre de miles de negocios, empresas y sectores productivos. En consecuencia, ha aumentado el desempleo sobre todo en trabajadores de clase media y baja, lo que ha llevado a que estos se manifiesten ante la desigualdad de recursos económicos y la falta de ayudas, hecho que se puede determinar dentro de lo que Karl Marx denomina la lucha de clases. Frente a esta problemática, las empresas han tenido que reinventarse para lograr mantenerse en el mercado y el teletrabajo resulta ser la solución más factible a la hora de buscar alternativas para mantener la productividad. Es así como evidenciamos la premisa de Marx que indica que el hombre cambia la naturaleza real. Esto es la parte real de la economía, pero al mismo tiempo se cambia él mismo y los otros hombres, es decir, que es el hombre quien mantiene el capital y la estructura económica en una sociedad y que por lo tanto es este quien genera nuevas fuerzas productivas que se adapten a la situación, como lo es el ya nombrado teletrabajo. En cuanto a la participación ciudadana, se ha visto afectada por el sistema electoral, ya que frente a las necesidades derivadas por la pandemia, en muchos países las elecciones fueron postergadas por un tiempo indefinido, que generó una actitud reacia por parte de los ciudadanos, como es el caso de Chile, donde se decidió retrasar el referendo constitucional, que dio pie a las protestas en el país. El desacuerdo de la población latinoamericana no es por solo ser consultados en la decisión, sino porque la solución por la que más adoptaron los gobiernos es la del voto virtual, opción que puede ser la más viable pero no la más favorable a la democracia, ya que las poblaciones más pobres, personas con mayoría de edad y menor educación pueden presentar diferentes dificultades a la hora de presentar su voto de forma digital. Esto de cierta forma puede ser una ventaja para las élites, prolonguen su poder. Como lo postula Pareto, la élite logrará sus fines más eficazmente mientras más ignorantes permanezcan las masas. Desde ese sentido, también es importante nombrar la manipulación de las cifras electorales por parte de algunos gobiernos, laxos en medidas de vigilancia digital, lo cual amenaza el derecho a la privacidad y reafirma la deficiencia de infraestructura digital en Latinoamérica. En cuanto a la efectividad para generar estrategias y soluciones por parte de los funcionarios públicos, es importante resaltar la oportunidad que esto representa para que nuevos líderes suban al poder, ya que si logran generar soluciones efectivas serían respaldados por la población, que es el elemento principal para que un nuevo líder entre a la élite, según lo descrito por la teoría elitista, y también permitiría que la sociedad considere más la legitimidad de las instituciones. Sin embargo, esto también permite que algunos se aprovechen para basar sus propuestas en visiones populistas, lo que recobrará esa falta de creencia y confianza en las instituciones que tanto ha aumentado durante la pandemia. Por otro lado, retomando la falta de estrategias que permitan la participación ciudadana, la poca alternancia política que se le han dado a diferentes minorías opositoras y el desequilibrio de poderes en donde hay un incremento de la responsabilidad en el Poder Ejecutivo, un grupo de expertos en derechos de las Naciones Unidas han invitado a los gobiernos a omitir medidas que puedan generar exclusión política y no permitan el pluralismo que es vital en un Estado democrático.
por tanto que según Connolly, las propuestas que no contemplan la contingencia y el conflicto inherentes a la política no solo son insuficientes para la organización de una sociedad, sino que tienden a colapsar bajo la fuerza de la derecha más radical. Y esto se ha reflejado en diferentes países donde los partidos establecidos o presidentes buscan expandir su dominio en el territorio, haciendo uso de diferentes formas de represión, como es el caso de Venezuela con Nicolás Maduro, quien ha detenido periodistas y activistas que han dudado acerca de las cifras presentadas de la pandemia, o el caso de Bolsonaro en Brasil, quien a pesar de las diferentes manifestaciones de grupos de izquierda no ha querido atender a sus peticiones. Por otro lado, en Bolivia, el gobierno interino propuso las elecciones, apoyó su campaña electoral y amenazó con prohibir que el principal candidato de oposición se postule. En lo que respecta al mantenimiento de las democracias liberales frente a la pandemia, estas se han visto amenazadas por tintes antagónicos, como lo son las conductas autoritarias de algunos de los gobernantes, que nombrados anteriormente, tergiversando así los objetivos iniciales de solucionar efectivamente los problemas derivados de la pandemia y el absolutismo del cual habla Hobbes en el Leviatán. El único camino capaz de erigir semejante poder común, capaz de defenderlos contra la invasión de los extranjeros y contra las injurias ajenas, es conferir todo su poder o fortaleza a un hombre o a una asamblea de hombres, todos los cuales por pluralidad de votos puedan reducir sus voluntades a una sola voluntad. Aquí es posible evidenciar una analogía si se toma la pandemia del COVID como una invasión extranjera. Es así que muchos estados han permitido la intervención casi absoluta por parte de sus gobernantes, reduciendo sus voluntades a las convicciones del mandatario. De esta forma es posible evidenciar desde la escuela del realismo clásico de las relaciones internacionales, donde el Estado, siendo el único actor racional dentro del sistema internacional, es anárquico en la práctica pese a un cuerpo normativo. Representa intereses y voluntades contra una sola disposición, es decir, esos intereses tanto colectivos como individuales confluyen en una sola representación a cargo del Estado. Una situación que se ha vuelto frecuente es la discriminación que se han presentado hacia los extranjeros, fomentada por grupos de la extrema derecha, en el caso de Europa, y por algunos partidos políticos con discursos generalmente nacionalistas, Latinoamérica. El coronavirus sigue desatando odio, o más bien las situaciones derivadas de este han sido utilizadas para fines políticos. Los estados han aprovechado la crisis para impulsar teorías contra inmigrantes y refugiados, así como una fuerte retórica anti-China en el uso del término virus de Wuhan. Ha conllevado un aumento de ataques de xenofobia. Asimismo, se han multiplicado las actitudes etnocentristas, tanto en lo anteriormente mencionado como en las medidas que han tomado los gobiernos. Caso específico encontramos como las ayudas y subsidios para afrontar la pandemia solo se entregan a unas cuantas poblaciones, mientras que otras quedan olvidadas y continúan viviendo en condiciones precarias. Ejemplo, la situación de las favelas en Brasil o la nula respuesta del Estado colombiano frente a las emergencias sanitarias en el Chocó y los territorios insulares. Y, por supuesto, muchas personas de ascendencia asiática en Latinoamérica han sufrido variedad de casos de discriminación. La situación que vive actualmente Colombia frente a la pandemia del COVID-19 dentro del análisis histórico encuentra una analogía con la llegada de la gripe española al territorio nacional. En 1918, en ese periodo, la enfermedad llegaría al altiplano cundiboyacense, donde se concentraría en mayor medida. La reacción del gobierno de Marco Fidel Suárez fue ante todo recordada por ser tardía e inicialmente poco eficaz, hasta el punto que cuando la epidemia afectó a las élites políticas colombianas, el Congreso decidiera tomar las acciones y rechazar la casi nula atención del mandatario, pues este parecía preocupado solamente por la crisis fiscal que con el fin de la Gran Guerra había traído. De esta forma, el Congreso, en pro de una solución real, decidió comenzar a redactar leyes respaldando medidas de salubridad para atender a las poblaciones más afectadas. Aterrizando el tema a la actualidad, el Poder Ejecutivo también ha sido criticado por su falta de acción en algunas situaciones que ha dejado la pandemia, así como roces con gobernadores locales y miembros del Congreso. De igual forma, el dilema económico frente a la pandemia vuelve a tomar protagonismo, pues así como Marco Fidel Suárez centraba su discurso en posibles estragos económicos y la política fiscal, igualmente el gobierno de Iván Duque ha iniciado los procesos de reactivación económica y ha favorecido ciertos sectores económicos, siendo estas iniciativas criticadas por quienes consideran se debería primero salvaguardar las medidas sanitarias. Por otro lado, los estados latinoamericanos han presentado cierta pérdida del monopolio del uso de la fuerza, ya que la delincuencia ha aumentado aún más gracias al desempleo y a la decadencia económica.
Además de casos como Colombia, donde en el transcurso de la cuarentena decretada en el país ocurrieron masacres en diferentes lugares, en donde no se recibió una respuesta contundente por parte del Estado, además de la muerte de Javier Ordóñez por parte de funcionarios de la policía, lo que desencadenó fuertes protestas en donde se evidenció el abuso policial y de autoridad de los mismos. Esta situación se ha presentado anteriormente en Colombia, en el cual el denominador común es la represión hacia la población por parte de las autoridades. En concreto, la evidencia más recordada de ello es la masacre de las bananeras, propiciada por el ejército colombiano, buscando acabar con la huelga de los trabajadores de la United Fruit Company. Es así como se entrevé la intervención estatal por parte del presidente Miguel Abadía, afín a la doctrina Respice Polum, es decir, busca mejorar las relaciones con Estados Unidos. Sin embargo, esta doctrina le costaría la vida a miles de trabajadores colombianos. Teniendo en cuenta los riesgos que amenazan y debilitan poco a poco la democracia en América Latina, sobre todo en tiempos de pandemia que son resultados de una gran debilidad estatal, desigualdad, corrupción y problemas económicos, los diferentes gobiernos deben acudir a medidas que logren solventar estas necesidades. Por esto se han buscado diferentes soluciones como es el crowdsourcing, que permite mecanismos en los que los ciudadanos pueden abordar temas políticos y sociales con respecto a la pandemia. Recurrir a estas herramientas digitales permite una inteligencia social, que es lo que necesitaremos en un futuro, como ya es el caso del teletrabajo y telestudio. En el ámbito económico, la CEPAL ha propuesto un ingreso básico universal que disminuya la desigualdad y pobreza en la región, el aumento de las exportaciones regionales, la disminución de salida de capitales y mecanismos de participación ciudadana, como el acuerdo de Escazú, son estrategias que nos permitirán en este momento y en un futuro superar las contingencias que dejó la pandemia.